¿Te gustaría poder leer de oído? Yo ahora te muestro cómo hacerlo gracias a una nueva app que fue lanzada recientemente. Usa la inteligencia. La aplicación que te quiero mostrar ahora se llama Eleven Labs Reader y, como su nombre lo indica, pertenece a la plataforma de Eleven Labs, que hace harto tiempo está dando de qué hablar con las voces que es capaz de generar, y ahora creo que se lucieron con esta aplicación gratuita que acaban de lanzar y que yo ahora te voy a mostrar en un par de minutos. Es realmente muy fácil de usar. Para descargarla la puedes buscar tanto en la Play Store como en la App Store. Aquí estás viendo el logo que tienes que buscar, ¿cierto? Eleven Labs Reader con esa pequeña, con las dos líneas paralelas, ¿cierto? Aquí, como puedes ver, yo ya la instalé, así que la voy a abrir directamente. Cuando tú la instales por primera vez, eso sí, te va a hacer algunas preguntas. ¿Para qué quieres usar esto? Te va a pedir algunos datos breves, nada importante, ni tarjeta de crédito, ni ningún medio de pago. Y luego vas a poder acceder a este menú que estoy mostrando ahora, ¿cierto? Que es el Home. Y aquí la cosa es muy sencilla. Como puedes ver, aparecen una serie de textos como de ejemplo, ¿sí? Los primeros de Cinderella hacia abajo, Goldilocks, The Emperor, todos en inglés. Esos son todos de ejemplos si tú quisieras probarlo, pero la gracia, por supuesto, sobre todo si eres hispanohablante, es probarlo con textos en español y voces en español. Y para eso es muy sencillo. Tú abajo tienes el Home, Voces o Voices y Account, que es tu cuenta, ¿cierto? Y la herramienta más importante o el botoncito más importante sería ese más que estamos viendo abajo a la derecha. Tú, al hacer clic en ese más, te va a dar estas opciones que estamos viendo ahora, ¿cierto? Escribir un texto, pegarle un link, importar un archivo o escanear o sacarle una foto a un texto. O sea, de todas estas formas te puede generar una lectura que tú puedas escuchar. Buenísimo, ¿no? Yo ya estuve probando algunas cosas, pero para mostrarte un poco el menú, bueno, cuando toca escribir es bastante obvio. Cuando toque pegarle un link es tan simple como entregarle el link. Vamos a ver al tiro cómo funciona. Cuando te toque, si quieres, o más que cuando te toque, si quieres entregarle un PDF también, import file. Vamos a ver al tiro cómo funciona. Sí, aquí de inmediato se mete a mi teléfono, me permite empezar a ver los PDF que podría leer. Y una vez que tú le entregas alguno de estos links o documentos, pasan a formar parte de tu biblioteca. Entonces, como puedes ver aquí, los primeros textos de abajo hacia arriba son todos en inglés, que eran los de ejemplo, pero desde este que dice TMPI, que en realidad no sé por qué le puse ese nombre, pero no importa, ese es un PDF que le entregué yo. La rebelión en la granja, también un libro famoso, fue un PDF que le entregué yo. Y acá arriba podemos ver La firme con Constanza Araya, Soy la historia clásica de que etcétera, etcétera. Ese es un link que le pasé de un diario. Partamos por revisar cómo funciona esto de entregarle un link para que te lo lea, ¿sí? Nos vamos, como dijimos, a la parte de abajo, al más, y dentro del más vamos a poner Paste Link, ¿sí? Al poner Paste Link aparece esto que te mostré antes, y yo le voy a pasar otro link del diario La Cuarta para que me lo lea, ¿sí? Una vez que se lo pego, le pongo simplemente Next. Lo que va a hacer este Eleven Labs Reader es dirigirse a la página, al link que tú le entregaste, y luego te va a poner acá arriba Listen. Eso significa que ya procesó para poder escuchar. Y aquí se demora un poquito, vas a dejar que lo cargue, ahí lo tiene, y luego le ponemos Play. Este 29 de agosto se estrenó el anime a través de Netflix. Viernes 30 de agosto de 2024 AAES. Le pongo pausa porque está bastante lento, ¿cierto? Pero aquí viene la gracia de las herramientas que tiene asociada Eleven Labs. Abajito, como tú puedes ver, tienes distintas opciones. Tienes el de la izquierda, que es para elegir las voces, ¿sí? Vamos a pasar ya también a eso. Yo ya aquí tengo seleccionadas distintas voces, ya voy a poder pasar a lo que es la selección de voces. Al ladito tienes para retroceder 15 segundos, poner play o pausa y luego avanzar 15 segundos, ¿cierto? Pero lo más importante aquí me parece que es este que dice 1 por, que es la velocidad. Y yo, al meterme al 1 por, lo puedo acelerar para que lean velocísimo. Por lo general, cuando mejor leo, el ritmo que me parece a mí que es más agradable de escuchar es el 1,2, 1,3. Ahí lo estoy poniendo en 1,2 y escuchemos la diferencia. Terminator 0. El anime basado en la popular franquicia de ciencia ficción finalmente se ha lanzado y todo parece apuntar a que será todo un éxito, y es que la serie ha ingresado con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. Mucho mejor, ¿no? Veamos ahora lo de la selección de voces y lo de entregarle un PDF. Cuando te dirijas al menú de voces vas a ver esto que te estoy mostrando ahora, donde la mayoría de las voces que se pueden escoger son de habla inglesa, incluso hay voces de famosos, pero acá arriba a la derecha, si haces clic, vas a poder buscar voces en distintos idiomas. Seguramente si tú eres de habla hispana, aquí en Language vas a querer buscar una voz en español, y yo pongo aquí Spanish, Apply,
y me van a aparecer una serie de voces en español y no todas tienen pronunciación española dura, ¿sí? Así como madrileña o qué sé yo, como la Z, ¿sí? Y la C, como si fuera Z. Hay muchas voces también de pronunciación andaluza, que es mucho más cercana a la latinoamericana, ¿sí? Que la S, la C y la Z suenan todos iguales. También hay alguna pronunciación mexicana. Como puedes ver, hay varias opciones, nunca tantas como en inglés, pero hay varias. Y tú al hacerle play a cualquiera vas a poder escuchar cómo suenan, y cuando te guste alguna, haces clic también, la seleccionas y con el botón más la vas a poder agregar a tus voces favoritas. Y una vez que ya la agregues, voy a agregar esta yo a modo de ejemplo, vas a tenerla disponible cuando vuelvas al home después, para escuchar ya sea un nuevo archivo, un nuevo link o alguno que ya le hayas cargado. Por ejemplo, aquí yo voy a poner Rebelión en la Granja, que ya se lo entregué desde mi teléfono. Voy a elegir una velocidad un poco mayor, como lo que había dicho antes, 1,25 le puse ahora. Me voy aquí a elegir las voces. Voy a elegir la voz de David Martín 2, que fue la que incluí recién. Y vamos a escuchar ahora a ver cómo anda la voz de David, que creo que esta es una voz española como más típica de la pronunciación de la Z y la C, diferenciada de la S. Se está demorando un poquito en cargar porque este texto es harto más largo. O sea, aquí estamos hablando de un libro entero, ¿sí? Miles de palabras, y aún así va a ser capaz. Corrían los primeros días de marzo. Durante los 3 meses siguientes hubo mucha actividad secreta. La actitud de los animales más inteligentes de la granja ante la vida había cambiado por completo al oír el discurso del comandante. Bueno, ¿no? Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video y también a suscribirte o a hacerte miembro para que puedas participar de las transmisiones en vivo que empezaré a hacer a partir del próximo mes. Usa la inteligencia.